Hola, bienvenidos a esta demostración de la ecuación del efecto Comte. Para realizar la demostración, lo primero que vamos a hacer es hacer una explicación, una breve explicación del fenómeno que ocurre. Inicialmente se tiene un fotón con una longitud de onda, lambda, que se aproxima a un electrón que se encuentra en reposo. Ocurre entre estos dos un choque y posteriormente a este choque va a haber una dispersión de un fotón con longitud de onda lambda' y un movimiento del electrón en una dirección que va a tener velocidad y energía. Entonces vamos a identificar dos momentos: antes de la colisión, el choque, y después de la colisión. Entonces, un fotón con energía E y momentum P se aproxima a un electrón ubicado en el nivel de energía max externo de un átomo. Se puede aproximar que éste se encuentra en reposo. A continuación, se genera un choque y posteriormente una dispersión. Entonces, los momentos que nos van a interesar es el antes y el después. Para iniciar a hacer este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es aplicar las leyes de conservación. Para ello, vamos a tener en cuenta lo que pasa antes y lo que pasa después. Entonces, aplicando la ley de la conservación de la energía, tenemos que la energía del fotón, que la expresamos por una E, más la energía del electrón. Como este se encuentra en reposo, lo único que vamos a tener en cuenta es la energía en reposo, que es mc², la masa del electrón multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto es lo que ocurre antes de la colisión. Y después de la colisión vamos a tener una energía E', que corresponde al fotón dispersado, y una energía E del electrón, que pasa de estar en reposo a estar en movimiento. Y ahora vamos a aplicar la ley de conservación del momento, que sería el momentum inicial del fotón, que lo vamos a expresar por P, más el momentum inicial del electrón, que como está en reposo su momentum es 0, y esto va a ser igual al momentum del fotón dispersado, que lo llamamos lambda', y por ese motivo llamamos al momentum del fotón dispersado P', más el momentum del electrón, que lo llamamos P sub E. Y tenemos la expresión 2. Noten que la expresión 2 corresponde a una expresión vectorial. Ahora vamos a tener en cuenta las relaciones para el fotón. Recordemos que la energía de un fotón la podemos expresar como el producto de la constante h multiplicado por c sobre lambda. Esto solamente aplica para el fotón. Y si aplicamos esta relación en la expresión 1, podemos llegar a decir que esta se convierte en hc sobre lambda más la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Recordemos que esto es la energía en reposo, y esto es igual a h por c por lambda', que sería la energía del fotón dispersado más la energía del electrón. A esta expresión la vamos a llamar 2. Ahora miremos qué pasa con el electrón. Ya miramos qué pasó con los fotones. Ahora miremos cómo podemos expresar esta energía del electrón. Para el electrón se tiene que la expresión de la energía se puede expresar como esta relación pitagórica. Se dice que es una relación pitagórica por la semejanza al teorema de Pitágoras, donde nos dice que la energía total del electrón al cuadrado es igual a la energía en reposo al cuadrado más el producto del momentum del electrón multiplicado por la velocidad de la luz, y todo esto al cuadrado. Es decir, que si yo despejo la energía del electrón, me va a quedar igual a la raíz de la energía en reposo al cuadrado más el producto del momentum del electrón multiplicado por la velocidad de la luz, y todo esto elevado al cuadrado. Si yo reemplazo esta expresión en 2, recordemos que esta es la expresión 2,
me quedaría que la energía del fotón más la energía en reposo del electrón va a ser igual a la energía del fotón dispersado más la energía del electrón dispersado. Esta expresión la llamamos 3. Recordemos que esta expresión sale de aplicar la ley de la conservación de la energía. Ahora, vamos a trabajar con la ecuación que obtenemos de la conservación del momento. Entonces, recordemos que esta expresión la llamamos 4. Es una expresión vectorial. Y cada término se puede expresar de la siguiente manera, como un vector. Entonces, empecemos por expresar el momentum del fotón de forma vectorial. Entonces, el momentum va a ser igual. Como el fotón incidente solamente se puede mover en una dirección, vamos a tomar que la dirección en que se mueve el fotón es el eje X. Entonces, este vector va a tener una coordenada en X, una componente en X multiplicado por el vector unitario Y, más una componente en Y multiplicado por el vector unitario J. Como acabamos de decir, la dirección de incidencia la vamos a tomar como el eje X, o sea, esta línea del fotón va a ser el eje X, razón por la cual el momentum del fotón solamente tiene una componente en X, que vamos a llamar P, en dirección Y. De la misma forma, vamos a expresar el momentum del fotón dispersado, P', que va a tener una componente en X, P'X, más una componente en Y, P'I. Si miramos, la dirección del fotón dispersado tiene un ángulo θ. Entonces la componente de este fotón dispersado en el eje X va a ser el momentum P' multiplicado por el coseno de θ. Esa sería la componente de este vector momentum en el eje X. Y vamos a tener en el eje Y, que sería perpendicular a esta dirección, vamos a tener P' multiplicado por seno de θ en dirección J. Y entonces esta sería el vector del momentum del fotón dispersado, P'. Y lo mismo podemos hacer con el momentum del electrón. Entonces tiene una componente en X y una componente en Y. Esta va a ser en función de phi, que sería el ángulo de dispersión del electrón. Entonces tenemos la magnitud del momentum P' multiplicado por coseno de phi. Esa sería la componente del momentum en el eje X. Más la componente del momentum en el vector Y, que sería seno de phi multiplicado por P'. Entonces tenemos la expresión 5, 6 y 7. Ahora vamos a aplicar a estas expresiones 4. Tratamos la expresión 4, que es el resultado de la aplicación del momentum. Teniendo en cuenta cómo se descomponen cada uno de estos vectores, vamos a buscar o plantear dos ecuaciones, una para el eje X y una para el eje Y. Entonces, para el eje X tenemos que la componente del momentum del fotón incidente es P, igual a la componente en X del momentum P', que sería P' por coseno de θ, más P' coseno de phi. A esta expresión la llamamos 8. Análogamente, para el vector, para las componentes de esta expresión vectorial en el eje Y, tenemos que 0 es igual a P' por seno de θ más P' seno de phi. Esta sería la expresión 8 y la expresión 9. Ahora, recordemos que para el fotón el momentum puede ser expresado por h sobre lambda. Si yo reemplazo esto para el fotón en la expresión 8 y 9, obtengo lo siguiente. Entonces, para la expresión 8 nos va a quedar h sobre lambda igual a h sobre lambda prima multiplicado por coseno de θ más p coseno de phi.
Esa sería la nueva expresión 8. Y para 9 tenemos que 0 es igual a h sobre lambda prima seno de teta más p sub e seno de phi. A esta expresión la llamamos 9. Sería simplemente el cambio de p por el equivalente del fotón, del momentum del fotón, que sería h sobre lambda. En resumen, hasta aquí tenemos tres ecuaciones muy importantes, que sería la expresión 3, que es el resultado de la aplicación de la ley de la conservación de la energía, y la expresión 8 y 9, que es el resultado de la conservación del momento. 8 y 9 salen, es el resultado de la descomposición vectorial en los ejes X e Y de la conservación del momento. Con estas tres expresiones podemos buscar una expresión para la longitud de onda lambda prima en función de lambda y del coseno de dispersión del fotón dispersado. Para lograr ello vamos a hacer álgebra. Entonces vamos a trabajar con la expresión 8 y 9 para encontrar una relación del momentum del electrón, la cual al encontrarla la vamos a reemplazar en la ecuación 3 y simplificaremos para mirar qué obtenemos. Entonces vamos a trabajar primero con la expresión 8, la cual presentamos aquí en la parte superior. Ahora vamos a despejar p sub e por coseno de phi. Entonces aquí tenemos p sub e coseno de teta, ¿sí? La vamos a dejar sola. Para lograr eso, h sobre lambda prima por coseno de teta la vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Al realizar esto nos queda que p sub e coseno de phi, esta queda positiva porque no la cambiamos de lado, y esta al cambiarla de lado de la igualdad nos queda negativa. Entonces nos queda menos h sobre lambda prima por coseno de teta. Después elevamos al cuadrado al lado y lado de la igualdad. Entonces al elevar al cuadrado este lado de la igualdad nos queda p sub e al cuadrado por coseno al cuadrado de phi, lo que está expresado acá. Y aquí nos queda h sobre lambda menos h sobre lambda prima coseno de teta todo elevado al cuadrado. Al desarrollar este polinomio nos queda el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y finalmente llegamos a la expresión 10, que dice que el momentum del electrón al cuadrado multiplicado por coseno al cuadrado de phi es igual a h sobre lambda elevado al cuadrado menos 2 veces h al cuadrado sobre lambda prima multiplicado por coseno de teta más h sobre lambda prima todo elevado al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. A esta expresión la llamamos 10. Análogamente, hacemos lo mismo con la expresión 9. Despejamos el momentum del electrón multiplicado por seno de phi. Esto quiere decir que esta h sobre lambda prima por seno de teta la pasamos al otro lado, me queda negativo. Y al elevarlo al cuadrado nos queda que el momentum del electrón al cuadrado por seno al cuadrado de phi es igual a h sobre lambda prima todo elevado al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado de teta. Ahora vamos a sumar la expresión 10 y la expresión 11. ¿Por qué la sumamos? Para encontrar una expresión para el momentum del electrón, ¿sí? Al sumar estas dos cantidades en el lado de la igualdad vamos a obtener p sub e al cuadrado factor de coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi. Coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi es una identidad pitagórica que es igual a 1. Entonces de este lado de la igualdad nos queda p sub e al cuadrado. Y aquí nos quedaría h sobre lambda todo elevado al cuadrado menos 2 veces h al cuadrado sobre lambda por lambda prima coseno al cuadrado más h sobre lambda prima al cuadrado. Entonces si sacamos factor común estas dos nos queda la suma de coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Nuevamente nos encontramos con la identidad pitagórica que es igual a 1. Entonces de esta forma al sumar estas dos expresiones nos queda esta ecuación, que es el momentum del electrón al cuadrado es igual a h sobre lambda todo elevado al cuadrado menos 2 veces multiplicado por h al cuadrado sobre lambda prima por coseno de teta más
h sobre lambda prima, todo eso elevado al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esta expresión en la expresión 3, pero antes de eso vamos a hacer una multiplicación. Tenemos esta expresión que la llamamos de sumar la expresión 10 y la expresión 11. Si la multiplico por c al cuadrado a lado y lado, obtengo esta expresión, que la llamamos la expresión 12. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la expresión 3 tenemos el producto del momentum del electrón por la velocidad de la luz, todo eso elevado al cuadrado. Esto nos facilitará reemplazarla en la expresión 3. Recordemos que la expresión 3 es esto, pero antes de reemplazarla vamos a trabajar un poco para quitarnos de encima esta raíz. Para lograr eso vamos a pasar al otro lado de la igualdad el producto de h por c sobre lambda prima. Entonces nos queda de esta forma. Y elevamos al cuadrado al lado y lado para quitarnos de encima esta raíz. Entonces tenemos que desarrollar este polinomio, ¿sí? Y esto ya nos queda sin la raíz. Bueno, entonces vamos a desarrollar este polinomio. Entonces, vamos un poco para atrás, recordemos el polinomio. Entonces, lo que vamos a tener es, vamos a elevar al cuadrado esto, vamos a multiplicarlo por sí mismo. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo despacio. Entonces nos queda el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero, que llamo este que es el primero, h por c sobre lambda, por el segundo, me por c cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, que sería la energía en reposo, todo eso elevado al cuadrado, menos, entonces hagan de cuenta que esto es el primero elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero, que es este, h por c sobre lambda, más la masa del electrón multiplicado por c cuadrado, a este lo llamamos el primero, multiplicado por el segundo, más el segundo, que es este, h por c sobre lambda prima, elevado al cuadrado. Y eso es igual al otro lado de la igualdad sin modificar. Y aquí quitamos los paréntesis y multiplicamos, hacemos ley distributiva. O sea, las tres primeras partes de la ecuación nos quedan idénticas y aquí hacemos distributiva. Me queda menos 2 por hc al cuadrado, al multiplicar esta por esta me da al cuadrado, sobre la multiplicación de lambda sobre lambda primo. Entonces aquí hicimos distributiva con estos tres. Menos 2 veces la energía en reposo multiplicada por hc sobre lambda primo. Y esta me queda igual. Entonces de esta manera llegamos a la expresión 13. Ahora reemplazamos 12 en 13. Recordemos que esta es la expresión 12. Entonces esto lo vamos a reemplazar acá. Y nos queda esta igualdad. Entonces, de aquí vamos a mirar que se nos simplifica. La energía en reposo al cuadrado con la energía en reposo al cuadrado se cancelan. Este cociente de hc sobre lambda también se cancela. H sobre c sobre lambda prima al cuadrado también se cancela. Y nos queda la siguiente ecuación. Nos queda, después de las respectivas cancelaciones, nos queda 2 sobre hc sobre lambda multiplicado por la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, que sería la energía en reposo, menos 2 veces h por c todo elevado al cuadrado sobre lambda por lambda prima, menos 2 veces la energía en reposo del electrón multiplicado por hc sobre lambda prima, igual a menos 2 hc al cuadrado sobre lambda por lambda prima multiplicado por coseno. Como podemos observar, en cada una de las términos que están en esta ecuación está multiplicado por un 2, el cual se puede cancelar. Se saca factor común acá y se cancela con este. Y ahora nos queda agrupar todo lo que tenga energía en reposo. Entonces este término lo agrupo con este y este
que aquí hay un término semejante al del otro lado de la expresión, es un h sobre, perdón, un h por c elevado al cuadrado sobre lambda prima. Este término lo paso al otro lado de la igualdad. Entonces saco factor común hc por la energía en reposo, entonces me queda 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda prima. Entonces esta es la primera simplificación, y eso es igual a sacar factor común hc al cuadrado sobre lambda prima, y me queda 1 menos coseno. Esto que está aquí multiplicando pasaría al otro lado a dividir, pasaría a este lado, y me queda 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda prima es igual a h por c al cuadrado sobre lambda prima hc multiplicado por la energía en reposo. Este hc se va con uno de estos, y al realizar esta resta de fracciones me queda lambda prima menos lambda sobre lambda menos lambda prima. Este lambda por lambda prima se cancela con este, y este cuadrado se cancela con este. Finalmente me queda esta expresión ya simplificada, me queda lambda prima menos lambda es igual a h por c sobre la energía en reposo del electrón multiplicado por 1 menos coseno de teta. Esta expresión la llamamos 13. Si renombramos las constantes de la expresión 13, h es una constante, la velocidad de la luz es una constante y la energía en reposo del electrón es una constante. La vamos a llamar lambda Compton. Entonces la expresión 13 nos queda como la diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado menos la longitud de onda del fotón incidente es igual a una constante que llamamos lambda Compton, factor de 1 menos el coseno de teta, que recordemos que este ángulo es el ángulo que existe entre la dirección del fotón incidente y la dirección del fotón dispersado. Es decir, que la diferencia de longitud de ondas va a ser función de este ángulo de dispersión. Recordemos que lambda c es la longitud de onda de Compton. Entonces, cuando tenemos un fotón que interactúa con un electrón de un átomo que se encuentra en la parte más externa, el cual lo podemos considerar en reposo, se produce un choque y una posterior dispersión, la ecuación que me puede explicar este fenómeno se llama la expresión del efecto Compton, que sería lambda prima menos lambda igual a lambda Compton factor de 1 menos coseno de teta. Bueno, hasta aquí esta demostración, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.